Bienvenidos a Ciberseguridad, tu podcast de seguridad informática. Acompáñame a conocer todo sobre la ciberseguridad, herramientas, últimas noticias y casos reales que ocurren a diario. Hoy nos acompaña en Ciberseguridad un profesional de la ciberseguridad que nos va a hablar sobre OSINT, inteligencia de fuentes abiertas. Hablaremos de esta metodología utilizada para obtener y analizar información que se encuentra de forma pública. Para ello, tenemos el placer de contar con Alberto Sánchez Borjabat. Buenos días, Alberto, es un placer contar contigo. Antes de comenzar, me gustaría que nos hablaras un poco sobre ti. Bueno, yo actualmente estoy estudiando un FP de ASIR, Administración de Sistemas Informáticos en Red, para poder tener más conocimientos técnicos y entrar en el campo de la ciberseguridad, ya que es lo que verdaderamente me apasiona. Para los que no conozcan el OSINT, ¿cómo podríamos definirlo? Pues bueno, OSINT viene de un acrónimo anglosajón. Se refiere a Open Source Intelligence, o en español sería Inteligencia de Fuentes Abiertas. Bueno, también me gustaría destacar un poco el tema de... Esto es una diferencia que en el mundo anglosajón la tienen muy bien conocida, pero digamos que en España no, y me he dado cuenta de ello en estos años. Por ejemplo, el tema Open Source significa que es libre, o sea, en Linux hay diferentes licencias open source, distribución, etc. No es gratis, no es que sea gratuito. Entonces, eso me gustaría matizar, como es un podcast de divulgación, pues es un tema que me parece interesante. Es decir, aunque Vale, sean fuentes abiertas, no tienen por qué ser sí, gratuitas, también hay de pago. claro, correcto, correcto, muy buena matización. Por ejemplo, OSINT surge como muchas tecnologías, por ejemplo, la tecnología GPS viene del campo militar, OSINT también. Entonces se empieza a desarrollar entre militares, profesionales de diferentes policías a lo largo del mundo, etc. Entonces, claro, tenemos que tener en cuenta el gran potencial con el que empieza. Y bueno, Digamos que viene sobre todo por la parte de la sí. investigación. Sí, de la investigación más tema gubernamental, en sus orígenes. Por ejemplo, también en el tema de llevándolo a la ciberseguridad, cómo surgen verdaderamente los primeros malware. O sea, surgen de ataques entre diferentes ejércitos, Y gobiernos, diferentes supongo. ataques, etcétera. Sí. Vale, pues gracias a los int, ¿hasta qué punto podemos conocer a una persona? ¿Qué datos podemos obtener de ella? Sí, bueno, llevándolo un poco con el tema jurisdiccional, que también me gusta mucho, y muchas veces se habla de informática sin tener en cuenta la ley, en este caso imperante en España. Bueno, el tema, en cuanto a investigación privada, la ley 5/2014 regula que el investigador privado trabaja siempre en una esfera pública de la persona, es decir, que el clásico paparazzi de la prensa del corazón, él realiza sus reportajes cuando el famoso, en este caso el objetivo, está en la calle, está en la esfera pública. Por lo tanto, eso lo tenemos que trasladar a Internet, ¿no? Entonces, claro, tú piensas que es lo mismo que sucede con OSI. La persona ha indexado una serie de información que es pública y es accesible por todo el mundo y está en Internet. O sea, y también me gustaría recalcar que OSINT es utilizado como de primera avanzadilla de los cibercriminales, que no hackers. Que eso será una diferencia que tú me imagino que Sí, matices mucho en tu podcast. sí. Y que realmente les permite conocer de manera eficaz los objetivos. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos un ataque de fuerza bruta, los ataques de fuerza bruta, seamos realistas, no son efectivos si no hacemos un estudio previo del objetivo, o sea, no hacemos OSI. Entonces, claro, cómo se llama el perro, cómo se llama la madre de la persona, etcétera. Entonces, claro, para hacer un diccionario nos vendría muy bien Claro, para la años de metodología OSI. nacimiento, fechas. Claro, justo, justo. Sí, por lo que yo creo que también
El Sí, avance del OSINT, de la metodología sí, OSINT, creo que también concuerda con el avance que está teniendo sobre todo las técnicas de phishing actuales. correcto. Con la, digamos, los ataques Hmm. sociales, Sí, cada vez son más porque, comunes. claro, claro, tú imagínate, es lo mismo que he llevado a los ataques de fuerza bruta. Tú imagínate, realizamos un conocimiento de OSINT sobre un objetivo, en este caso un empresario, y hacemos el ataque de ingeniería social a medida. Entonces, claro, podemos tener todo pensado, es un reloj. Están todas las manecillas, están sintetizadas, todo funciona a la perfección. Y Pues claro, en la imagínate. ciberseguridad, sí, en la ciberseguridad aparecen herramientas OSINT casi diariamente. ¿Por qué crees que es tan relevante esta técnica o se avanza tanto en este campo? Porque claro, tú piensas que en la ciberseguridad va avanzando cada día más. Los ataques son más sofisticados, entonces por lo tanto, OSINT tiene que ser más sofisticado. Esto es como todo, siempre va a ir más allá. O sea, lo que yo creo, Ah, este punto. aunque sé que depende de muchas cosas, entre otras la finalidad que Mm, se tiene, ¿cuáles sí. son las herramientas OSINT que más sueles utilizar? Pues por ejemplo, de herramientas OSINT, pues bueno, es que hay innumerables, pero bueno, Sí. Sodan, digamos que, por ejemplo, nos sirve para todo dispositivo que esté conectado a la red, tiene una IP, ¿no? ¿Mm? Entonces, esa IP, Sodan nos permite conocer de esa IP los puertos que utiliza, la localización y demás. Entonces, claro, explotando el tema de puertos, pues se pueden lograr muchas vulnerabilidades, el típico Nmap y demás. Es que ya te digo que OSI es el primer paso, o sea, de lo que luego viene todo lo demás, o sea, ya viene un Red Team, etc. Sí, yo creo que también los dispositivos conectados a Sí, Internet, los dispositivos IoT están también. multiplicándose, por así decirlo, por momentos. Y Sodan, yo la he utilizado y la verdad es que Sí, es impresionante, un motor de búsqueda impresionante. Te permite hasta buscar sí, vulnerabilidades, es decir, vulnerabilidades sí. específicas y no sé, la verdad es que es muy potente, muy potente. Claro, y es que además, eso es otro punto que podríamos tratar después, es que es muy fácil, es gráfico e interactivo para el usuario, porque es una herramienta gráfica que es ABC. O sea, realmente lo puede utilizar todo el mundo. Ya, ya porque hay otras que, pues como tú Sí, sabrás, están extraídas de repositorios de GitHub y demás que muchas veces sí, necesitan personalizar sí, algún correcto. script, personalizar, tocar un poquillo más. Por otra parte, eso Sí. me lleva a una pregunta que es, ¿se necesitan muchos conocimientos técnicos de informática o de programación? Esto es como todo. Vamos a ver. Tú realmente te puedes quedar con el software que ya está creado y que obviamente te va a servir. Pero claro, nosotros los informáticos muchas veces queremos automatizar tareas. Entonces, claro, si nosotros realmente tenemos unas skills en programación, en algunos lenguajes y demás, entonces podemos utilizarlo y creamos nuestras propias herramientas. Por ejemplo, lo que has comentado tú antes de GitHub, es que cada día surgen nuevas herramientas de la comunidad y a mí muchas veces me gusta probarlas y digo, a ver cómo funciona esto, cómo tal, y sobre OSI. Y muchas veces para salirnos un poco del bucle de las clásicas que todos conocemos y que realmente pueden ser efectivas. Esto es lo mismo que nos lo traemos al tema anterior para hacer ataques de fuerza bruta y demás, que podríamos crear una herramienta que nos sirva para realizar unas tareas en concreto, o sea, a medida, casera. Siempre va a ser mejor, desde mi punto de vista. Sí, porque yo creo que son más personalizables según el objetivo. Claro, Según el claro. objetivo. El OSINT en sí se engloba dentro de las múltiples técnicas de análisis de inteligencia que hay. En la Sí. actualidad, hay muchas empresas u organismos que demanden analistas de inteligencia. Es decir, ¿hay salida profesional? Yo diría que sí, pero no como busco profesional de OSI. Están enclavados en diferentes departamentos. Por ejemplo, el tema de recursos humanos me parece un tema fundamental, porque tú quieres analizar a una persona que va a entrar en tu empresa y a lo mejor, imagínate, es un puesto
senior que con algún tipo de responsabilidad y demás, no quieres ahí que esté cualquiera. Entonces muchas veces, eh, por ejemplo, su correo personal lo puede estar utilizando en páginas de dudosa legalidad o en páginas que tienen un cierto tabú que nuestra compañía no quiere que la imagen de esa persona se asocie a ella. Entonces, claro, Hmm, me parece realmente importante eso para un departamento como recursos humanos. hmm. La verdad, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, yo creo que ahora mismo la verdadera batalla que se está librando dentro del OSINT, yo creo que es la automatización, sobre todo. Te iba a comentar, con la pregunta que me has hecho en relación con las herramientas que utilizo, es que, digamos que como última herramienta que yo utilizo, y es que es la que más me gusta de las que te iba a nombrar, era la de Spiderful. Que es que, digamos que podemos cargar diferentes APIs. Por ejemplo, imagínate que una persona crea en GitHub una API con una herramienta que nos puede servir y la podemos probar en nuestro Spiderful. Simplemente cargamos lo que es la API y ¿Sí? es que, imagínate que para una búsqueda utilizamos 100 software de OSINT para una sola búsqueda y Spiderful te permite eso. O sea, digamos que es que puedes integrar Sodan, puedes integrar Focat, Infolix. O sea, es que realmente es una maravilla. Vamos. Sí, yo creo que también, pues, no lo he utilizado, pero supongo que Sí, será gratuito. sí, claro. O sea, es open source, sí. Vale. Es de acceso libre. Y bueno, también tendrá una herramienta de reporte de informe y demás, que yo creo que eso también es muy importante. Lo están reclamando mucho las Sí, empresas, es que ciertas herramientas te reporten informes muy completos. claro. De cara, por ejemplo, a presentarlo a Al un cliente, juzgado sí, o también a un también. cliente y demás. Sí. ¿Hasta qué punto crees que pueden avanzar las herramientas OSINT en los próximos meses? En los próximos meses, mira, hace poco salió una herramienta que me gustó mucho, era Torbid, sí, creo que Torbid era el nombre, era para buscar sobre información en la Deep Web, te lo Sí, pongo ahí. Que bueno, que eso es un tema que cómo lo llenan ahí de misticismo y simplemente es información no indexada en un navegador. Entonces, claro, te permite pues buscar ese tipo de información. Por ejemplo, pues era pues que había emails, todo tipo de pues sobre NS y tal. Y me gustó mucho, pero claro, en los próximos meses yo creo que son herramientas de este tipo, pero incluso dentro de unos años a lo mejor hay una mayor capacidad para cruzar datos. O sea, con los famosos ordenadores cuánticos, esto ya va a sí, ser el no va más. Imagínate. sí, sobre todo yo creo que hay una parte que no hay que olvidar, que son las que Sí, estoy viendo yo ahora mismo, que son herramientas que combinan la inteligencia artificial. correcto, correcto. Sí, de hecho, te iba a comentar en cuanto a unas técnicas de OSINT, de análisis que yo he utilizado, Mm, y hay tres diferentes webs que me parecen fundamentales y son para generar identidades falsas para que investiguemos. Es decir, nosotros a la hora de investigar no nos podemos meter con nuestra propia cuenta de Facebook o de Instagram para buscar a ciertas personas, en este caso. O sea, me parece una locura porque podemos cometer un error. El clásico desliz del dedo que le das like a una persona. Es que eso sería increíble. Entonces, claro, podemos generar identidades falsas con el Fake Name Generator, que es increíble, Ángel. O sea, digamos, puede mm, generar una persona totalmente ficticia sí, con un nombre, apellidos, hasta el signo del zodiaco, un correo temporal. O mm, sea, y luego es que además donde ha nacido Estados Unidos, sus padres, es increíble. O sea, y luego, si ya queremos el juguete completo, podemos utilizar la web de This Person Does Not Exist, que sí, mediante inteligencia artificial nos crea una imagen. O sea, imagínate que ya tenemos el DNI de la persona y nos crea una imagen. O sea, que no existe esa persona. Y luego, ya, por último, y ya, es que esto.
ya me parece, vamos, el no va más, es con Postchrome, que realmente es un software que postea en nuestras redes sociales automáticamente, digamos, con una temática determinada, ¿Mm? pero es que has creado una persona que está, que está Sí, los haciendo todo el famosos trabajo. bots, por Sí, así decirlo, sí, que bueno, que se meten en nuestra vida diaria y probablemente hay gente que acepta todo tipo sí, de solicitudes que le llegan a sí, las redes sociales, sea Instagram, sea TikTok, sea cual sea, que no sabe quién sí, se esconde detrás de ese nick. claro. Y luego aparte, que es un bot con signo del zodiaco y foto de una persona. Sí, Que es que, incluso es que, yo he tratado con herramientas que te pueden llegar a generar hasta tarjetas de crédito temporales, sí, falsas y demás, que eso también me parece una herramienta bestial, en plan, muy claro. peligrosa. Claro, y luego, mira, me acaba de venir a la mente al hilo de lo que estás comentando, el tema de cuando un DNI se te pierde la cartera o pierdes tu DNI y todo esto. Realmente tienes que ir rápidamente a la Policía Nacional para que te hagan uno nuevo y ese lo invaliden, porque es que está habiendo un montón de delitos relacionados con pérdidas de DNI, de personas que están comprando vehículos, yo conozco de manera personal varios casos y ¿Mm? la verdad que me estoy asustando Po- bastante. ¿Podría comentarnos algún caso real Sí. en el que hayas utilizado OSINT para solucionar algún problema? Bueno, en el caso de, sí, de reconocimiento de personas y para buscar datos. O sea, es lo que utilizaba. Es que tampoco puedo hablar demasiado porque, claro, hay un proceso judicial. Sí. Entonces, claro, Pero, es decir, se yo no. utiliza, por Sí, así decirlo, a diario. y tanto. Se utiliza a diario. De hecho, es curioso, acudí en cierta ocasión a una charla sobre tema de marca personal. ¿Mm? Y digamos que los que estábamos de la parte informática, pues conocíamos que obviamente no puedes poner tu correo personal en páginas que tienen cierto tabú, ¿no? Pues la mayoría de personas que no, y no digamos que los informáticas fuéramos aquí los que más saben del mundo, ¿no? Pero me parece una cosa obvia, ¿no? Entonces, la mayoría de personas no sabían eso y realmente tenían su cuenta personal que lo utilizaban para todo, su cuenta personal de correo. O sea, Ya, sí, bueno, eso es otro tema que la verdad es que el correo y la contraseña hay gente que lo utiliza para todo. Yo me he cruzado, pues, para todo. como siempre, con... Bueno, los SIM también te permite, cuando encuentras a una persona, a través de leaks de información Mm, que hay pues, puestas en páginas de internet, que eso sí, puede consultarlo cualquier persona. En este caso, yo he estado tocando LinkedIn, el sí. leak que hubo de LinkedIn. Y hay gente que utiliza el correo para todo. Es decir, y probablemente después del leak que hubo no lo haya cambiado. Y sigue con la Es misma que, correo y la misma contraseña. Aun habiendo después, aun habiéndose claro. filtrado sus datos, no los cambia. Y además, de hecho, el OSINT también nos sirve para defendernos a nosotros. Por ejemplo, tú puedes, vale, ha habido un robo de datos en X compañía, por Twitch, por ejemplo, ejemplo. sí, eso es. Imagínate, pues te vas al Pastebin o lo que sea, que muchas veces se filtran en este tipo de páginas y realmente pues puedes hacer una búsqueda de tu perfil y si están enteros implicados. Pero yo directamente, si en Twitch tengo cuenta y demás y ha habido una filtración, obviamente lo primero que voy a hacer es cambiar la contraseña, vamos. O sea, Sí, yo claro, creo que esté o no esté, porque al fin y al cabo no sabes cuánta información claro, ni en cuántos sitios está publicada. claro. Pero vamos, que es básico. Pero esto es como todo, o sea, realmente cuando somos niños se nos da una educación vial sobre cómo circular, cómo cruzar un paso de cebra, ¿no? Yo creo que Internet se tendría que enseñar a la gente a utilizarlo, que tiene que haber unas esferas. Yo lo concibo así, por ejemplo, eh, un uso de Internet medianamente bueno es, imagínate que tenemos tres redes sociales, que serían ¿Mm? Instagram, Facebook y LinkedIn. ¿Mm? ¿Y cuánta gente
no he utilizado LinkedIn como si fuera Instagram, comentando pues temas de política, bueno, eso como si fuera Twitter, mejor dicho, Sí, como si porque fuera Twitter. Twitter ya, claro, y tienes que tener como un perfil para cada tipo de red social. Si realmente quieres hacer un uso, digamos, coherente, un uso bueno de Internet, es Sí, lo que yo opino. yo ahora mismo pues estoy aprendiendo un poco Sí, sobre, sobre OSINT en redes sociales. sí, ¿Y qué claro, opinas tú? ¿Tú has utilizado mucho el tema de OSINT en redes sociales y qué has podido llegar a saber de una persona a través de ello? que no he podido saber, mejor dicho, ¿no? Sí, ¿qué no has podido saber? Pues mira, de hecho he logrado sacar pues su correo electrónico y su correo electrónico pues estaba pues en una página en la que pues me encontré una fuga de contraseñas. O sea, directamente estaba filtrada la contraseña de su correo a través de una cuenta suya de red social. O sea, así, nada, ABC, Sí, simplemente. bueno, y O también sea, hacer ver a esta gente que en verdad estos pasos que has seguido hasta llegar a ello son fáciles y también cortos, es decir, son en cuestión de minutos, por así decirlo. claro, es que las búsquedas es lo que tarda la herramienta que estés utilizando, que muchas veces es nada. O sea, pero Y bueno, he visto que estás formándote en el ámbito de OSINT. Cuál es tu siguiente paso para mejorar y avanzar en técnicas OSINT? ¿O cómo quieres emplearlas para tu futuro? en mi caso, yo las quiero utilizar para ciberseguridad. O sea, para mejorar un Red Team, por ejemplo, para el tema de auditorías. Pero de hecho, también estoy estudiando programación para lo que hemos comentado anteriormente, sobre el Sí, tema de crearme pues, mis propios scripts y demás, que me parece, la verdad, interesante y que puedes crear herramientas a medida, que eso es realmente el objetivo, yo creo. sí, ayudar a la comunidad, por así decirlo también. También, Vale, me parece también, muy para eso interesante. está GitHub. Sí, también he visto que habías estado formando también en ciberyihadismo. Sí, correcto. ¿Nos puedes contar Sí, un poco cómo puede el OSINT ayudar a la investigación del ciberterrorismo? claro, por ejemplo, este tipo de redes de tendencia yihadista se suelen mover hay mucho en Telegram y, por ejemplo, en la, digamos, Deep Web. Sí, También sí, se chats suele y mover, demás. sí, correcto, se suele mover en esos ambientes. Y digamos que mm, se podría desenmascarar este tipo de cuentas, pero claro, eso ya es tarea de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero sé que hay gente que se dedica a nivel altruista a realizar este tipo de investigaciones. Sí, Sí, yo también he oído hablar de muchos cooperantes y demás que, pues sí, eso, ayudan y cooperan con la claro, Guardia Civil, sobre todo, sí, y correcto. son de verdad muy Eso buenos es profesionales. correcto. Y se da mucho también con tema de delitos a menores también. Eso siempre lo ha habido de gente que ha cooperado para luchar contra esta lacra. Sí, el ciberbullying, que hace poco teníamos También. el Sí. día de ciberbullying. Pues ha sido un placer contar contigo, Alberto, y la verdad que espero que en un futuro Bueno, vuelvas por aquí. Te quiero sí, agradecer desde luego también, quiero agradecerte también tu tiempo y que te hayas animado a participar en proyectos como este que buscan difundir la ciberseguridad a los demás. muchas gracias, Ángel. La verdad que ha sido un placer, me lo he pasado estupendamente y desde luego que volveré. Muchas gracias. Te deseo lo mejor en todos Igualmente. los proyectos que se te abran, en los estudios y en el trabajo. Muchas gracias. Y, y aquí estaremos para lo que necesites. Lo mismo digo. Un saludo. Hasta otra, Alberto. Hasta aquí tu podcast de seguridad informática favorito. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartir este podcast con tus amigos. Hasta la semana que viene.